de tercero de secundaria del Colegio Saco Oliveros. Bienvenidos al curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a ver el capítulo 20, titulada Comprensión lectora 2, tipología textual. Comencemos, ¿ok? Primero, quiero que analices el siguiente video. Muy bien, ahora vamos, después de ver este interesante video, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Sobre qué asunto trataba el video? Sobre el texto y sus tipos. Correcto, muy bien. ¿Ok? ¿Qué rasgos se empleó para la clasificación expuesta? La finalidad del hablante. Muy bien, chicos, han estado atentos. Perfecto, ¿ok? ¿Cuáles fueron los tipos de texto mencionados? A ver. Muy bien. Narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo, además expositivo, correcto, dialogal también, claro, muy bien, muy bien. ¿Ok? Y ¿cuál te parece más atractivo y por qué? Bueno, eso te lo dejo a ti, esa es cosa de cada uno. A mí el que más me gusta son argumentativos porque así puedo conocer opiniones de las demás personas, ¿ok? Bueno, esa es una opinión mía, tú tal vez tengas una opinión distinta, ¿ok? Muy bien. Ahora vayamos a ver la tipología textual. ¿Qué es la tipología textual? Simplemente es la clasificación de los textos, basadas en ciertas características comunes, lo que permite diferenciar algunas cualidades que ayudan a mejorar la comprensión lectora. Debemos, en consecuencia, tener familiaridad, no solo con el tema, sino también con la organización de información, con la forma que nos entrega. ¿Ok? Acá, chicos, tenemos que fijarnos mucho en cómo la información se nos va a entregar, ¿ok? Cómo se va a ser entregada, ¿ok? Y cómo va a estar organizar la información. ¿Para qué? Para entenderlo mejor, así de simple, para entenderlo mejor, ¿ok? Si sabemos qué tipo de texto tenemos, nosotros vamos a tener una actitud distinta en cada texto adecuado, ¿ok? Eso es muy importante. Muy bien, vamos a ver la tipología textual, ¿ok? Vamos a clasificar los textos de 3 puntos de vista. El primero, según su contenido. Considerando el tema o asunto a desarrollar en el mensaje, podemos encontrar la siguiente clasificación textual, ¿ok? Acá tenemos dos tipos, o los científicos o los humanísticos, ¿ok? Vamos con los científicos, son aquellos relacionados con la ciencia de la naturaleza, biología, geología, física, etc. Y las disciplinas relacionadas con las técnicas utilizadas por el hombre, como la medicina, la informática, la ingeniería, etc. A diferencia de los textos que se designan como humanísticos, estos textos son objetivos, ¿ok? Vamos a ver las características de los textos científicos. Tenemos claridad en la organización, precisión en la terminología, verificabilidad de las fuentes, objetividad al plantear los hechos y universalidad. ¿Por qué? Porque usa los tecnicismos. Muy bien. Entonces los textos científicos son los textos que tienen que ver con las ciencias, ¿ok? Con las ciencias. Por otro lado tenemos los textos humanísticos.
Son aquellos textos que desarrollan temas vinculados con el ser humano, como el pensamiento, las relaciones sociales o la lengua. Sus características son similares a las de los textos científicos, por lo que la mejor forma para reconocer un texto humanístico es atendiendo su temática. ¿Okay? Acá tenemos que ver su temática porque son un poco similares de su forma. Y además vamos más relacionados hacia el humano, hacia las ciencias sociales. ¿Ok? ¿Cuáles son las características? Suelen presentar términos abstractos o conceptuales, presentan carácter especulativo frente al experimental y tendencia a la abstracción, predomina lo deductivo, propio de la reflexión, y presencia de fuentes consultadas como referencias a autores, libros, etc. ¿Ok? Ese es el primer grupo. Vamos al segundo grupo, que es según su estructura. ¿Ok? A partir de la configuración del discurso con base en la ubicación de la idea principal, se obtienen los siguientes tipos textuales. ¿Ok? Tenemos los analizantes, sintetizantes, sintetizantes, analizantes, encuadrados y paralelos. Aquí me voy a detener. Chicos, aquí es muy importante hallar la idea principal del texto. Recuerden el tema pasado. En resumen, la idea principal es la idea base a partir de la cual el autor comienza a desarrollar el texto. Y recordemos que la idea principal se presenta bajo la forma de una oración verbal. Es decir, tiene un sujeto y tiene un predicado. Si tu idea principal no tiene ni sujeto ni predicado, has partido mal. ¿Okay? Así que fíjate aquí, por favor, preocúpate en encontrar la idea principal. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se clasifican. Primero tenemos los analizantes. ¿Ok? Se caracterizan porque la idea principal figura al inicio del texto. Y el resto de la lectura analiza esta idea de manera más específica a través de la exposición, enumeración de propiedades, de ejemplos o de nombres y fechas. ¿Ok? Aquí, como puedes ver en la parte inferior derecha, tenemos un pequeño recuadro donde vemos la fórmula de este tipo de textos, los textos analizantes, donde el autor comienza con la idea principal y luego desarrolla las ideas secundarias. ¿Ok? Ese es un texto analizante. En contraparte tenemos los textos sintetizantes. Se caracteriza porque la idea principal aparece al final del texto, cierra el texto. Esta idea viene a ser como la afirmación definitiva o la conclusión general de todo lo expresado en el texto y funciona como una especie de resumen, síntesis de lo afirmado previamente. Aquí, fíjate en la parte inferior derecha, el autor comienza con ideas secundarias y finaliza con la idea principal, como es una síntesis, como un resumen, como una conclusión. ¿Ok? Sintetizantes y la idea principal al inicio. Luego tenemos los sintetizantes, analizantes, centralizantes. ¿Ok? Como ya te estás dando una idea, aquí es una combinación de los dos expuestos anteriormente. Está estructurado de tal forma que al inicio figuran ideas secundarias y se prosigue con la idea principal. Finalmente se continúa con el desarrollo analítico de estas ideas y de otras secundarias distintas a las primeras. ¿Ok? Aquí la idea principal está al medio. El autor comienza con ideas secundarias, llega a la idea principal y luego continúa con otras ideas secundarias. ¿Ok? Acá la idea sintetizantes, analizantes o centralizante, la idea principal está al medio. Luego tenemos los encuadrados. En este tipo de textos presenta el inicio de una idea principal, jerárquicamente superior, para luego continuar con el análisis de las ideas en particulares. Finalmente concluye con la misma idea principal expuesta al comienzo, aunque generalmente con otras palabras. Aquí el autor comienza con la idea principal, luego desarrolla ideas secundarias y nuevamente termina con la idea principal, pero utiliza otras palabras. ¿Ok? Esos son los encuadrados. Idea principal al inicio y al final. Y luego tenemos los paralelos. En este tipo de textos no se aprecia una diferencia clara entre la idea principal y las secundarias. Aquí todas poseen igual importancia y se encuentran al mismo nivel. Por ello se habla de paralelismo. Acá todas son, y no es imposible determinar cuál es la idea principal. ¿Ok? Es imposible. Muy bien. Ahora vayamos a la siguiente clasificación, según el discurso. Teniendo en cuenta el modo de desarrollo del mensaje a través de las ideas que el autor emplea para ello, podemos encontrar lo siguiente. ¿Okay? Tenemos los descriptivos, expositivos, instructivos, narrativos y argumentativos. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ok? Empezamos con los descriptivos. Es un tipo textual en el cual se hace referencia a un objeto, ser, lugar, situación, etc. Se basa sobre la base de la presentación de sus propiedades o rasgos más notables. Esta tiende a la neutralidad
en la medida en que el texto intenta dar una visión muy aproximada a la realidad de lo que detalla. ¿Ok? Acá los textos descriptivos sirven para describir un ser humano, un objeto o un lugar. Ejemplo, María era una chica alta, de cabello castaños, ojos negros. ¿Ok? Estoy describiendo a María. O aquella playa era inmensa y silenciosa, con el mar era tranquilo y azul. ¿Ok? Estoy describiendo un lugar. Textos descriptivos para describir. Luego, textos expositivos. Es un tipo de texto oral escrito en la que se explique y se desarrolla un tema con la finalidad de informar y proporcionar conocimientos. ¿Ok? Aquí vamos a intercambiar conocimientos. Por ejemplo, el Perú es un país ubicado en la parte sur sur central de América del Sur. Su capital es Lima. Tiene una historia rica que podemos, que empieza con las culturas pre-incas, luego por las culturas incas, luego la parte colonial y luego la independencia. Estoy exponiendo lo que es el Perú. Es un texto expositivo. ¿Ok? Luego tenemos un texto narrativo. Es un tipo de discurso en el cual se relata un acontecimientos reales o imaginarios que le ocurren a uno o varios personajes en un tiempo y espacio definidos. El desarrollo de estos sucesos son el eje fundamental del texto. Aquí, chicos, en el narrativo, el autor nos va a narrar, nos va a contar un hecho, ¿ok? Sea real, sea imaginario, ¿ok? Por ejemplo, si es que hablamos sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Comenzamos. Alemania invade a Polonia, luego Inglaterra y Francia le declaran la guerra, y comienza una cruenta guerra en Europa, y poco a poco los demás países se van uniendo. ¿Ok? Este es un texto narrativo, un ejemplo de un texto narrativo, por ejemplo. Luego tenemos un texto instructivo. Es un tipo de discurso en el que se da al lector las indicaciones para llevar a cabo una acción determinada. Dado que serán tomados al pie de la letra, deben estar redactados de lo más clara y objetivamente posibles. ¿Ok? En este tipo de textos, por ejemplo, tenemos las recetas. Si quieres preparar, por ejemplo, un ceviche, tenemos la receta del ceviche. Corta el pescado entre partes, marínalo con limón, corta la cebolla, ponen agua helada para que siga siendo crujiente, etc. Son los pasos para hacer un ceviche y tú lo debes de seguir al pie de la letra. Luego tenemos los argumentativos. Es aquel discurso en que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del lector u oyente sobre una tesis o un punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustenten su idea. Argumentar no consiste simplemente en dar una opinión, no. Se trata de apoyar ciertas opiniones con razones. En este sentido, la médula de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión central del autor. Por ello, estamos ante una buena argumentación cuando la conclusión se sigue plausiblemente de un conjunto sólido de premisas. ¿Ok? Entonces aquí, chicos, en este texto te damos una opinión, que es la tesis, y nos damos las razones, que son los argumentos. ¿Ok? Y el autor va a hablar sobre un tema determinado. ¿Ok? Son los textos argumentativos. Muy bien. Ahora vayamos al lírico práctico. ¿Ok? Vamos a analizar los textos y responder adecuadamente. La etología es una disciplina desarrollada principalmente en Europa, la cual sostiene que la conducta animal es innata. Muchas especies animales pueden observarse patrones fijos en acción. Un ejemplo es el de la avispa excavadora, que solo captura abejas de miel. Sin ninguna experiencia previa, la avispa hembra de esta especie excava un complicado túnel hasta encontrar a la abeja. La paraliza con un preciso aguijonazo en el cuello. Vuelve a su guardia y cuando tiene suficientes abejas, pone un huevo en una de ellas y sella la cámara. Según los etólogos, el comportamiento tan especializado de esta avispa está dirigido por una programación dada en sus genes desde el momento de su concepción. Ok, listo el texto. Te recomiendo que le pongas una pausita para que lo puedas ver y vayamos a responder las preguntas. ¿Ok? ¿La leído otra vez? Perfecto. ¿Cuál es la idea principal? A ver. Correcto, la etología es una disciplina desarrollada principalmente en Europa, la cual sostiene que la conducta animal es innata. Muy bien. Por su contenido, ¿qué tipo de texto es, chicos? A ver. Correcto, es un texto científico. Muy bien, muy bien. Sigamos. Por su estructura, si la idea principal está al inicio, ¿qué tipo de texto es? Correcto, es un texto analizante. Y por su tipo de discurso, ¿qué tipo es? Expositivo, correcto, está exponiendo un tema. Muy bien, ¿ok?
Listo. 2. Texto segundo. De una manera de solucionar el caos vehicular limeño es restringir el uso de los miles de autos que circulan por la capital. Que algunos salgan solo días de la semana y los otros días los conductores usen el transporte público. De esta manera, las vías se liberarían y el tránsito sería mucho más fluido. Este método ha funcionado exitosamente en México, un país que tiene problemas de congestionamiento vehicular más graves que los nuestros y que ahora es una ciudad mucho más ordenada. ¿Ok? La idea principal, ¿cuál es? Correcto, una manera de solucionar el caos vehicular limeño es restringir el uso de los miles de autos que circulan por la capital. Muy bien. Por su contenido, ¿qué tipo de texto es? Correcto, es humanístico. Muy bien, es un texto humanístico. Y por su estructura, ¿qué tipo de texto es? Su estructura principal hasta el inicio. Correcto, es un texto analizante. Muy bien, es un texto analizante. Muy bien. Y por su tipo de discurso, ¿qué tipo de texto es? Correcto, es argumentativo. ¿Por qué? Porque es una opinión. Es un argumentativo. Muy bien, chicos, ¿ok? Sigamos. ¿Ok? Analice los textos y responda adecuadamente. Texto 3. El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como los aparatos respiratorios y circulatorios. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar las energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard Debry y Astrid Nelly, de la Universidad de Nancy, Francia, han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia, aunque sí la gravedad de ciertas drogas como las anfetaminas o la cocaína. Muy bien, entonces acá pasamos a ver, ¿ok? Por su contenido, ¿qué tipo de texto es? Correcto, es un texto científico. Muy bien, es un texto científico, ¿ok? Por su estructura, ¿qué tipo de texto es? Correcto, es un texto analizante. ¿Por qué? Porque la idea principal está al inicio, que el café es una bebida estimulante debido a una sustancia coloidea denominada cafeína. Correcto. Y por su tipo de discurso, ¿cuál es? Correcto, ese es positivo porque se está hablando de las propiedades del café. ¿Ok? Muy bien, chicos, muy bien. ¿Ok? Ahora analiza el texto y responda adecuadamente. Vamos a ver. En Estados Unidos, los profesores universitarios apenas tienen ya biblioteca. La constante movilidad de sus destinos docentes y la pequeñez de sus apartamentos y, sobre todo, la inmensa facilidad para manejar en cada situación sus trabajos hace aprender con basura la biblioteca personal de unos miles de ejemplares. Lo mismo ocurre en el profesorado de la Unión Soviética. ¿Quiere esto decir que en ambos casos asistimos a una cierta socialización de la cultura y que, en un futuro, producirá cierta irritación la posesión de una biblioteca muy nutrida, así como el asesoramiento egoísta de la pinacoteca excepcional? Pongamos un ejemplo límite: la reacción que experimentaríamos si supiéramos que las meninas, el entierro del conde de Orgaz o incluso los fusilamientos de la Moncloa se encuentran en mansión de un prócer para su personal y exclusivo deleite. ¿Ok? Muy bien. Vayamos. ¿Cuál es la idea central del texto, chicos? ¿Ok? ¿Cuál es la idea central del texto? Los escucho. ¿Ok? Correcto, muy bien. En la actualidad es absurdo pensar que la cultura es solo privada. Correcto, esa es la idea principal del texto. ¿Ok? Señale lo correcto. 1. Los profesores gustan de las pinacotecas. 2. La socialización de la cultura es opuesta a cierto modo a la tendencia exclusiva de obras artísticas. Los profesores de Estados Unidos tienen bibliotecas itinerantes. A ver. ¿Listo? ¿Lo tienes? Correcto, solamente 2. La socialización de la cultura es opuesta, en cierto modo, a la tendencia exclusiva de obras artísticas. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Ok? Vamos. Por su contenido, ¿qué tipo de texto es? Correcto, es humanístico. Muy bien. Por su estructura, ¿es? Correcto, es centralizante. Y por su discurso, ¿qué es? Correcto, es un texto expositivo. Muy bien, chicos, un texto expositivo. ¿Ves? Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Continuemos. Texto 5.
Roger Bacon heredó de su maestro, Robert Grosset, su afición a las ciencias y su inquietud por la metodología. En la edad de oro de la filosofía y teología escolástica, cuando prevalece en todas las escuelas el método racional deductivo y se desdeña la utilidad de práctica del saber, Roger Bacon sustituye una excepción notable. Dos ideas resultan especialmente revolucionarias a sus contemporáneos. La primera, su actitud antiliberal y antiaristotélica, de que la ciencia debe ponerse al servicio de la vida práctica. La segunda, el énfasis en la experimentación como punto de partida para la ciencia, en detrimento de las autoridades científicas, sobre todo Aristóteles, admitidas sin discusión, y de la deducción como método universal de saber. Roger Bacon fustiga las lacras presentes en los intelectuales de su época, ocultar la propia ignorancia con la retórica y las dialécticas verbales, la falta de inquietud científica que se refugia en lo dicho por los antiguos, los prejuicios que entorpecen el avance verdadero del saber. Muy bien. ¿Ok? Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, analízalas, léalos y me haces tu respuesta. ¿Lo tienes? Correcto, la letra A. Bacon sostenía que la ciencia debía incluir la experimentación en sus procedimientos. Muy bien. ¿Ok? A partir del texto podemos afirmar que, a ver, trum, trum. Correcto, Grosset tenía interés por la metodología de las ciencias, correcto, porque era su maestro, ¿ok? Muy bien. Por su contenido, ¿qué tipo de texto es? Correcto, es humanístico. Por su estructura, ¿qué es? Correcto, es analizante. Y por su tipo de discurso es correcto, es positivo. Muy bien. ¿Ok? Sigamos, ¿ok? Texto 6. Dos moles de masa humana de 150 kilogramos o más se encuentran frente a frente. Se empujan y cada cual trata de hacer retroceder a su contrincante. Los barrigudos se embisten con fuerza, lo cual emociona al público apostado alrededor de un círculo de 4 metros y medio de diámetro. Triunfará aquel que logre sacar al otro del círculo. Este deporte se llama sumo y tiene un gran arraigo en Japón, país en donde se originó. Un documento antiguo, tal vez más remoto, escrito en japonés, dice que en un encuentro de sumo que ganó el dios Shinto, Takemikazuchi, disculpen mi japonés, permitió a los antiguos japoneses establecerse en la isla que actualmente ocupan. La relación del sumo con remotas tradiciones míticas explican en gran parte el carácter ceremonial de este deporte. El escenario circunal, llamado dojo, se eleva a unos 50 centímetros del suelo gracias a 20 sacos hechos de tallo de arroz, llenos de tierra. El círculo está rodeado de sogas hechas de fibra de arroz enrollada, técnica que utilizaba en los antiguos templos para marcar los patios. Antes de cada combate se observa una lenta ceremonia. El anunciador presenta primero a los luchadores y invita a subir al dojo. Una vez en el escenario, luchadores saludan al público, en especial a sus seguidores. Se despojan sus vestimentas y las entregan a sus ayudantes, quienes le ayudan habitualmente a vestirse tras haberlos bañado y masajeado. El taparrabo que cubre el cuerpo del deportista es de seda y da 7 vueltas alrededor de la cintura. Los contrincantes se enjuagan la boca con agua para purificar su espíritu. Se frotan el pecho con toallas de papel. Adicionalmente, de sus respectivas posiciones arrojan hacia el centro círculos puñados de sal, a lo que evidentemente se relaciona con la costumbre japonesa de purificar los resultados a base de este elemento. Luego, colocados frente a frente, con las piernas abiertas y apoyándose con los nudillos de las manos, se observan fieramente y se hacen muecas. Después se levantan, miran con desprecio a su contrincante y se arrojan mutuamente un puñado de sal. Es frecuente que el luchador de sumo levante una de sus robustas piernas y azote el pie descalzo contra el piso, con tanta fuerza que haga temblar el escenario. Al mismo tiempo que extiende los brazos, se enseñan las manos abiertas para mostrar que no oculta armas. Después comienza el forcejeo propio de la lucha. Gana el que logra tirar al otro, obligándolo a ponerse sobre la arena a cualquier parte de su cuerpo que no sea los pies. ¿Ok? Muy bien. Vamos a responder. ¿Ok? ¿Cuál es la idea principal del texto, chicos? A ver, vamos a ver. Correcto, la letra C. La letra C. El sumo es un arraigado deporte japonés que tiene incluso un matriz ceremonial. Muy bien. Pregunta 22. Según el texto anterior, el sumo, correcto, la letra B, se relaciona con tradiciones míticas muy antiguas. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Sigamos. Se puede afirmar que
Ciertas costumbres japonesas considera que el sal puede purificar. En el sumo, la lucha normalmente procedía de baños y masajes. En el sumo no se emplean armas. La respuesta es correcto, la letra A. 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Ok? Por su contenido, ¿qué tipo de texto es? Correcto, es humanístico. Muy bien. Por su estructura es correcto, es paralelo. Es paralelo, muy bien. Y por su tipo de discurso es correcto, es descriptivo. Muy bien, está describiendo cómo se realiza el sumo. Muy bien. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos con nuestra helicoléxico. Vamos a completar las palabras. A ver. Hoy no se trabaja como correcto, antaño. Obtener el valor de un recipiente, saber la medida exacta del volumen. Obtener el valor volumétrico, muy bien. La riqueza de Iván no hace más que cada día le va mejor. La riqueza de Iván no hace más que medrar, cada día le va mejor. ¿Ok? El sistema, correcto, vestibular, está formado por partes del oído interno y el cerebro. Los, correcto, normíridos son una especie de peces de agua dulce procedente de África. La, correcto, tundra es un terreno frío y árido propio de Siberia. 7. Los procesos de raciocinio se llevan a cabo en la, correcto, en la neocorteza de nuestro cerebro. Muy bien, la taiga es una selva propia de Siberia que tiene su suelo helado. Hay que, correcto, derivar recursos financieros para el nuevo hospital de niños. Y niños, vamos a entonar el himno nacional. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Estudien mucho, cuídense mucho y nos vemos pronto.